Para nuestra última práctica de la materia de dibujo industrial, vamos a desarrollar un modelo de ensamblaje. El modelo que vamos a realizar está compuesto por todas las piezas que hicieron en la práctica pasada. Si observan, veremos que aquí tenemos todas las piezas que ya ustedes diseñaron. El componente o ensamblaje que vamos a realizar es una rueda. Puede ser una rueda para una silla o un mueble. Y está compuesto por varios elementos. Para iniciar con nuestra práctica, es importante que tengamos bien identificada la carpeta en la que hemos guardado nuestras piezas de la práctica pasada. Voy a ir a Archivo, Nuevo, y ahora cuando me pregunta Solid un nuevo documento, le voy a dar en la opción Ensamblaje. La opción Ensamblaje me va a permitir a mí juntar varias piezas que se pudieron haber realizado previamente en un solo documento. Van a estar relacionadas con relaciones de posición que nos van a permitir que los diferentes componentes o piezas que tenemos en nuestro diseño queden juntas o queden relacionadas para que puedan tener un funcionamiento. Las posibilidades de lo que podemos trabajar con Solid son muchas. En este curso básico solo conoceremos la forma en cómo podemos agregar relaciones de posición para crear un ensamblaje. Es importante que si tú tienes esa curiosidad por aprender más acerca de Solid, no te detengas hasta aquí, continúa experimentando y aprovechando todas las facilidades y herramientas que el programa nos da. Vamos a iniciar con nuestra práctica. Cuando abrimos un nuevo ensamblaje, vamos a observar en nuestra ventana, en la parte izquierda, un cuadro de diálogo que nos permite o nos manda un mensaje de que tenemos que empezar agregando los diseños o las piezas que necesitamos para nuestro ensamblaje. Observamos que dice pieza, ensamblaje para insertar y el botón de examinar. Cuando yo doy clic en el botón de examinar, me va a mostrar una carpeta o me va a abrir mis archivos para definirle en dónde están los archivos que deseo agregar. Si observan, yo aquí tengo en la carpeta unidad 4 todas las piezas que trabajamos en la práctica pasada. Es importante, puedo ir agregando pieza de una en una o las puedo agregar todas juntas, las puedo seleccionar todas juntas. Es muy importante que yo identifique cuál es la primera pieza que voy a agregar. Para el modelo de ensamblaje, Solid reconoce dos tipos de elementos fijos o elementos flotantes. Los elementos fijos o bases son aquellos sobre los que se va a ensamblar todos los demás componentes y este no puede moverse en el área de trabajo, queda en una sola posición. A diferencia de las piezas flotantes que se pueden mover en toda el área de trabajo, se pueden girar o se puede trabajar con ellas libremente. La pieza fija es la base sobre la que yo voy a ir montando todos los demás elementos y Solid reconoce como pieza fija a la primera pieza que yo agrego a mi área de trabajo. En este caso yo voy a agregar a la pieza 1 como la pieza base. Entonces, selecciono la pieza 1 y le doy a abrir. De manera automática ya me da la pieza. Aquí veo la pieza que la estoy moviendo en toda el área del trabajo. En el momento en que yo dé clic, la voy a fijar en una posición y ahí se va a quedar. Para que yo pueda trabajar mucho mejor en los modelos de ensamblaje, te recomiendo que cambies tu orientación al modo isométrico. Así voy a poder tener diferentes perspectivas de la pieza que estoy agregando. Además de la pieza base, yo necesito agregar otras piezas para insertar más componentes. En la pestaña ensamblaje doy clic en insertar componentes y de nuevo me aparece en el lado izquierdo de mi ventana el cuadro de diálogo para insertar más componentes.
Doy clic en examinar. Y ahora sí voy a seleccionar todas las demás piezas que necesito en mi modelo. Me va a aparecer de una en una, yo doy clic y cuando doy clic la fijo en una posición, luego me aparece otra, luego otra y así voy dando clic para fijar todas las piezas. En este momento es indiferente el lugar en donde yo esté dejando cada una de mis piezas porque las voy a poder mover. Recordemos que la única que no se moverá será la pieza base, que en este caso o en este modelo es la pieza 1. Entonces tengo 7 piezas dentro de mi área de trabajo. Voy a empezar a moverlas. Para moverlas doy clic sobre ella y sin soltar el clic la desplazo hacia otro lugar. Las voy a retirar un poco del área de trabajo para que pueda apreciar bien cómo agregar esas piezas a mi modelo de ensamblaje. Voy a iniciar con la pieza base y esta pieza que para mí puede ser la pieza 6 o la pieza 7. Si recordamos el modelo que veíamos, esta pieza va encima de la placa base. Es importante que yo agregue relaciones de posición. Las relaciones de posición las encontramos en la pestaña ensamblaje y en el icono de un clip dice relación de posición. Las relaciones de posición se dan entre los elementos de las piezas, pueden ser entre las caras, entre las aristas, entre los vértices o entre alguna operación que tengamos de nuestra pieza. Si se dieron cuenta, cuando seleccionamos relaciones de posición, tenía seleccionada la pieza 7, la pieza 6, perdón, la cara era la que estaba sombreada. Entonces en automático me toma que quiero agregar una relación de posición para esa cara. En realidad nosotros no queremos eso, entonces doy clic sobre eso y le doy suprimir porque yo no necesito una relación de posición ahí. Yo necesito una relación de posición entre esta cara y la cara que está acá abajo de la pieza. Específicamente necesito que coincida este orificio y este orificio con los que tengo acá abajo. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Si analizamos nuestra ventana de relaciones de posición, vamos a encontrar diferentes relaciones de posición. Relación de posición coincidente, es decir, que coincidan los dos elementos que selecciono. Relación de posición paralela, perpendicular, tangente y concéntrica. Estas son las relaciones de posición estándar. Dependiendo de la versión de SolidWorks que tengas, vas a tener diferentes posibilidades de relaciones de posición. Las básicas o las más elementales son las relaciones de posición estándar y es sobre las que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a seleccionar entonces uno de los orificios, de los círculos, de mi pieza base. Aquí dice arista 1, pieza 1. Y voy a seleccionar ese mismo orificio, pero ahora de la pieza flotante o la pieza número 6. Si se dieron cuenta, en automático Solid me reconoce una relación de posición posible. En este caso me dice la coincidente, es decir, que coincidan esas dos aristas, esas dos líneas. En realidad yo no necesito que coincidan porque ahí está sobreponiendo una a la otra, yo necesito que esté encima de ella. Primero voy a agregar una relación de posición concéntrica. Decimos que dos elementos son concéntricos cuando comparten un mismo centro. Entonces ahí yo ya estoy dándole una relación de posición en donde los dos círculos van a compartir el mismo centro. Le doy a aceptar. Y ahora voy a poder mover mi pieza, pero ya no la puedo arrastrar hacia otro lado porque ya está amarrada con una relación de posición concéntrica. Si se dan cuenta, gira en torno al eje de esos dos círculos que están con una relación de posición. Enseguida voy a agregar
otra relación de posición, pero ahora para el siguiente círculo. De nuevo doy clic sobre él en relación de posición, selecciono también el otro círculo, me vuelve a tomar relación coincidente, pero yo necesito una concéntrica. Veo que ahora ya comparten el mismo centro y doy clic en aceptar. Ahora sí ya puedo observar que la pieza solo se va a poder mover de forma vertical. Ya no voy a poder moverla hacia otro lado porque ya está amarrada a dos relaciones de posición, esta y esta. Lo último que me quedaría es ligar o agregar una relación de posición en donde me permita juntar esta cara con la cara que tengo abajo, o esta arista con esta arista. Voy a acercar un poco el dibujo para observar bien la relación de posición que voy a agregar. Entonces puedo agregar una relación de posición que me ayude con esta cara junto con esta arista de abajo. Me tomo una relación coincidente, que es lo que yo necesito que coincida la cara de la base con la arista o incluso con la cara de la pieza. Le doy a aceptar y ahora sí veo que la pieza quedó encima de ella y no dentro de ella, sobrepuesta a ella. Lo que necesitamos es ensamblar esta pieza en esta, pero esta parte que vemos acá que sobresale es la que va a ir dentro de esta otra. Por lo tanto, este cilindro debe de insertarse por la otra cara de la pieza. Como la tengo en una posición que no me permite ver la cara que necesito, puedo girar ese componente o esa pieza. Para eso, en la pestaña de ensamblaje voy a encontrar la opción de mover y de girar un componente. En este caso necesito girar el componente. Doy clic y voy a poder girar mi pieza en la posición que la necesito. Una vez que ya la tengo en la posición que quiero, doy clic de nuevo en mover o doy en aceptar y ya voy a poder trabajar con ella. Me voy a acercar un poco a las piezas para poder trabajarlas. Primero voy a agregar una relación del tipo concéntrico y después una del tipo coincidente. ¿Por qué es importante que yo pueda o deba agregar la relación de posición concéntrica además de la coincidente? Porque así voy a poder estructurar bien mi ensamblaje. Recordemos que Solid nos permite hacer simulación del comportamiento, un análisis del comportamiento de las piezas. En este caso no llegaremos hasta ese análisis, pero sí es importante aprender adecuadamente cómo debemos de arreglar nuestras posiciones para que el ensamblaje quede bien hecho. Seleccionamos entonces la arista de la cara, nos vamos a relación de posición y voy a seleccionar la arista también de la pieza para agregar una relación del tipo concéntrica. Ahora que ya he agregado esa relación concéntrica, voy a agregar otra relación de posición que me va a permitir pues trabajar la pieza adecuadamente. Voy a hacer que esta cara coincida con esta cara, o que esta arista coincida con esta que tengo acá en la orilla. A veces no solo existe una sola forma de agregar las relaciones de posición, todo depende de cómo tú comprendas que debe de generarse esa relación entre las piezas. Lo importante es que sea funcional. Selecciono esta arista, relación de posición, y voy a hacer que coincida con esta en un tipo de relación ahora sí coincidente.
giro mi vista, voy a poder observar que ya se unieron las piezas. Esta pieza es la que ahora voy a ensamblar en este otro subensamble. Voy a girar un poco la vista para poder trabajar. Es diferente mover o girar la vista a girar las piezas. Ahora voy a girar esta pieza porque este elemento es el que tiene que entrar acá. Voy a girar este componente. Ahora los tengo en la misma dirección y puedo girar mi vista. Me acerco hacia ella y ahora sí puedo trabajar. Voy a hacer de nuevo que este centro coincida con este y luego que coincida. Agrego entonces, selecciono la arista y voy a agregar una relación de posición con esta otra arista que va a ser de inicio concéntrica. Te recomiendo que si tienes la posibilidad de trabajar con un ratón, será mucho más sencillo dibujar y diseñar en Solid. Bueno, entonces ahora voy a agregar una relación de posición entre esta arista y esta otra arista. Ahora sí busco que esa relación de posición sea coincidente. Así como agregué esas relaciones de posición, de la misma forma será necesario agregar relaciones de posición para todas las demás piezas, tal como se presentará a continuación.
Una vez que hemos terminado de agregar todas las relaciones de posición de nuestro ensamblaje, es importante que analicemos cómo se agregan estas relaciones de posición. Si ustedes observan en el gestor de diseño, van a encontrar todas las piezas que hemos agregado, y cuando pasamos el puntero por cada una de ellas, en nuestra área de trabajo vamos a observar que se sombrean o se subrayan en un color naranja. Además, vamos a poder observar cuál es la pieza fija. Si observamos, la pieza 1 es nuestra pieza fija y dijimos que las demás son piezas flotantes que voy a poder mover, voy a poder desplazar sin ningún problema en toda mi área de trabajo. Enseguida de eso vamos a observar las relaciones de posición. Una vez que hemos observado que nuestro ensamblaje ya quedó terminado, es importante analizar las relaciones de posición que se crearon. En nuestro gestor de diseño vamos a poder observar las relaciones de posición cuando damos clic en el triángulo a un lado de relaciones de posición, y vamos a ver la lista de las relaciones de posición creadas. Cada vez que pasemos el puntero sobre el nombre de la relación de posición, en el área de trabajo y sobre las piezas se observará en un color diferente dónde está esa relación de posición. Esto es muy importante porque si en algún momento nos equivocamos y agregamos alguna relación de posición que no es adecuada, podremos eliminarla o podemos editarla. Yo doy clic sobre la relación de posición y me va a aparecer el menú en donde voy a encontrar editar operación. De nuevo me va a regresar a el formulario o el cuadro de diálogo donde agregué los elementos y establecí las condiciones de mi relación de posición para poder editarla o eliminarla en su caso. Si observamos, aquí tenemos todas las relaciones de posición y nos permite ver qué piezas están relacionadas. Aquí, por ejemplo, vemos una relación de posición concéntrica entre la pieza 1 y la pieza 6. Y así vamos a ir analizando cada una de ellas. Con este trabajo terminaríamos todo lo referente al programa de dibujo industrial. Como les comentaba, las utilidades y las herramientas que nos muestra Solid para trabajar son muchas, y lo que hemos trabajado en esta materia apenas es una pequeña parte de todo lo que ustedes pueden desarrollar en este software. Es muy importante que si te ha gustado todo lo que hemos aprendido en esta materia, continúes con tu aprendizaje y no te quedes solo con lo que estamos viendo acá. Al final, esto es, como les vuelvo a repetir, una pequeña parte de todo lo que podemos hacer. Después de esto, todavía hay mucho que trabajar con las piezas y muchas otras opciones para analizarla. Por el momento y para fines de nuestro curso, llegaremos hasta este punto. Es importante que ahora que tenemos terminado nuestro ensamblaje, guardemos en una carpeta el trabajo que hemos realizado. Le podemos poner cualquier nombre a nuestro trabajo y le damos guardar. Se recomienda que el ensamblaje quede junto con la carpeta donde está todas las demás piezas, para que cuando yo pueda abrir de nuevo ese archivo que se llama ensamblaje, pues no tenga ningún problema con él. Otra de las ventajas que podemos tener al trabajar con ensamblajes, que ya les pediría a ustedes que experimenten estando en el trabajo, en la práctica, es que desde el ensamblaje yo puedo editar las piezas que trabajé, puedo modificar dimensiones, puedo modificar algunas operaciones como si estuviera trabajando en el módulo pieza. Para esta práctica, esto sería todo. Cualquier duda que tengan acerca del desarrollo del ensamblaje, es importante que me escriban en plataforma. Recuerda que para que puedas realizar esta tarea, tuviste que haber hecho la práctica anterior. Con esto cerramos nuestro curso. Espero y todo haya quedado muy claro, y cualquier duda que se llegue a presentar, quedo al pendiente.